No vamos a dejar de alabarte. Muy buenas noches, estamos aquí en directa en mi canal Lidia Zambrano, en el perfil de Lidia Zambrano. Estamos muy agradecidos con el Señor porque hoy tenemos algo muy especial. Vuelven las entrevistas a las autoras y el propósito de estas entrevistas es porque en su tiempo, cuando yo empecé a escribir, no conocía a nadie que haya escrito un libro y tenía ese llamado, pero no conocía a nadie. Entonces, ahora entiendo que muchas personas quisieran escribir un libro, no saben cómo y les gustaría conocer a otra persona que ya sabe cómo hacerlo, que ya pasó por ese camino y entonces me gustaría darles esa oportunidad a las personas para que puedan tranquilamente conocer a otras autoras y poder hablar con ellas. Así que vamos a tener un momento para compartir este link de Facebook a muchas personas, a muchos grupos que están en este momento esperando este link de compartir. Y mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Esta entrevista la estamos haciendo desde Autores 360 Academy, donde tu voz encuentra su propósito. Y quisiéramos saber, pues a los que se vayan conectando, de qué país nos están saludando. Hoy vamos a tener a esta bella autora, muy valiente, autora del libro Cadenas Sexuales, y nos va a conversar un poquito acerca de este libro y cómo fue su llamado a escribirlo, por qué lo escribió, cómo así, tantas cosas que necesitamos saber para que podamos entender, ¿verdad? Podamos entender un poquito más en profundidad sobre este tema, ¿ok? Vamos a esperar unos minutos, unos segundos solamente. A ver si estamos por ahí, ojitos que nos miran. Ok, vamos a entrevistar a ver, un ratito. Un ratito. Ya está, hemos pasado los links a todas las personas que tenemos en línea, que queremos que nos estén hablando. Y bueno, sin mucha demora, quiero darle la bienvenida a todas estas personas que nos están viendo ahora. Y a ver, la autora Ana se me salió por aquí. ¿Dónde está autora Ana? Bueno, les voy a hablar un poquito del libro, mientras que ella se conecta, de este libro que se llama Cadenas Sexuales. Miren, ahí está. Se llama Cadenas Sexuales. La autora es Ana Vera de Canelas. Ella es una cantautora, tiene grabado CDs, si ustedes quieren verlos en YouTube. Es un libro que realmente es impactante. Es uno de los trabajos editoriales más difíciles de los que hemos trabajado nosotros. Y bueno, se los comparto porque en realidad es así como un trabajo un poco más difícil que se ha hecho, pero con mucho amor, que créanme. Parece ser que la autora no está aquí en línea todavía, pero nosotros vamos a estar leyendo un poquito de su libro hasta que ella entre, ¿ok? Bueno, el libro se llama Cadenas Sexuales y ella cuenta la historia que hay detrás de las cadenas sexuales. Dice mucho más que conductas visibles, hay heridas profundas, hay silencios forzados, hay abusos callados, y también hay confusión emocional y puertas espirituales que se abren sin pedir permiso. En este libro, Ana Vera de Canela expone con valentía las páginas más vulnerables de su historia, abusos sufridos en la infancia, habla de confusión emocional, habla de relaciones dañinas, habla de dependencia, de vergüenza, de manipulación espiritual, de ruptura matrimonial, y de procesos de restauración que solo Dios pudo completar, que solamente Dios pudo ayudar en esta fase de su vida.
¿ok? Entonces, este no es un libro para hablar de pecados, ¿ok? Sino es un libro para sanidad, para verdad, para identidad y para libertad, ¿ok? Creo que por aquí ya está, Dios les bendiga, ya nos están saludando, qué hermoso, gracias. A ver, aquí tenemos un saludo del apóstol Osvaldo Merán. Un saludo, recibo un saludo desde aquí, desde Italia, creo que usted también está en Italia, gloria a Dios, qué hermoso verle por aquí. Y sin más demora, vamos a presentarle ya a nuestra autora. Demos la bienvenida a Pastora Ana, es un gozo tenerla aquí con el libro Cadenas Sexuales. Dios les bendiga a todos los que están ahí tras las cámaras, tras estas herramientas online. Dios les guarde poderosamente y gracias por estar aquí con nosotros para que le contemos cómo hemos hecho materializar este sueño, ¿verdad? Que hoy tenemos en nuestras manos. Es nuestro libro, ¿verdad? Qué hermoso, aquí también está el mío. A ver, usted por delante y yo por detrás. Muy bonito, escogió un bonito diseño. Y bueno, para los que no la conocen, ¿quién es Ana de Canela, Veras de Canela, y cómo inició a caminar en su ministerio y la comunicación? Porque también es comunicadora, lo sé. Cuéntenos. Bueno, Ana Diaquelma Veras, ¿verdad? Pero nos quitamos el Diaquelma porque era muy difícil. Ana Veras de Canela nace en República Dominicana. Mis padres mi padre era comunicador y mi madre, que todavía vive, pues era productora de televisión. Allí nace Ana. Desde muy pequeña le gustaba cantar, era imitadora de muchos artistas. Cuando no conocía al Señor, era una bebé y ya tomaba los micrófonos, todos los palos, le ponía una cosita redonda y ella se inventaba su mundo. Pues Ana nace en la República Dominicana, en la parte norte del país, la provincia de Espaillat, y allí nace Ana, una niña llena de sueños, una niña con pasión por el canto, con pasión por la comunicación, porque era lo que veía. Y ahí nació Ana Veras de Canela, en la República Dominicana. ¡Wow! Así surgió. Qué hermoso, tiene un legado entonces, ¿verdad? Ahora entendemos muchas cosas. Sí. Que lo que uno nace y crece y mira, pues es lo que más o menos aprende. Qué bueno. Bueno, nosotros sabemos que ha desarrollado una carrera como cantante también, ¿no? ¿Cómo nació? Sí. Ya nos dijo un poquito de eso, pero ¿cómo nació esa pasión y qué impacto ha tenido en la música, en su vida y en su ministerio? Fíjate, Pastora Lidia, que cuando nació ese deseo de cantar, yo no estaba por eso, porque yo siempre fui muy religiosa y estaba en la iglesia tradicional metida cantando. Y mi madre, pues un día me dice, mira, tú te pareces a Ana Gabriel. ¿Qué parecido tienes? Porque siempre estaba peladita como ella y me dijo, ¿sabes que si tú te pones a cantar como ella, tú tienes una buena voz? Mira, me cambió, me buscó la ropa, me peinó y, hombre, me gustó lo que mi madre creó. Pues así gané en 47 provincias de mi país, me llevó a la radio, a la televisión y yo ganaba en todos los sitios que iba. E incluso luego eso me permitió conocer a Ana Gabriel, fue a mi país a conocerme porque le hablaron, oye, es una doble tuya y gané siempre con muchos puntos. Y esta mujer fue a conocerme allí, hizo una cosa grandísima, un show en el estadio de mi país, en República Dominicana, en Santo Domingo, y la manager le dice a mi padre, oye, tu hija es muy buena a los 15 años, yo necesito que ella se vaya con nosotros y sea parte del coro. Y mi padre dijo, no, mi niña, yo no la dejo ir. Luego mira cómo Dios permite esas cosas, Pastora Lidia, para que yo no me perdiera mucho más de lo que sabemos ya que pasó con esta cantante. Pero esa experiencia que Dios me dio en el mundo fue lo que Él utilizó para hacerme entender a mí que yo tenía un llamado desde el vientre de mis padres, desde el vientre de mi madre, para cantar y adorar. Luego todo lo que aprendí en el mundo, la técnica de perder el miedo, de ver
en un escenario, no tener miedo de ver a la gente a los ojos, porque comunicar todo eso me sirvió el mundo para tomar algunas técnicas. Pero Dios es tan soberano que Él, cuando tú tienes la experiencia del mundo y vienes a Cristo, todo es nuevo, te tiemblan las piernas, tienes miedo de fallar. Y el Señor te dice, Ana, cuando se te vaya ese temor de tus piernas y de tu corazón, oye, no estoy yo ahí, ¿eh? Entonces ahí nació la cantante restaurada en el ministerio y el Señor utilizó eso que me dio en el mundo para traerlo al ministerio de adoración. Wow, entonces, pues comunicadora, cantante y ahora la nueva faceta, autora. Amén. Autora, cómo fue eso que sentiste que Dios te estaba llamando a escribir ese libro, Cadenas Sexuales? Mire, Pastora Lidia, el nombre del libro quizás echa para atrás a mucha gente, ¿verdad? Mi amiga Pastora Gabriela hizo un post y dice que no te eche para atrás el nombre. Y verdaderamente yo lo he tomado ya como un eslogan, porque este libro nace de una experiencia que yo tenía ya 4 años con ganas de contarla, pero soy muy mala redactando hasta que llegó mi amada Pastora Lidia a mi vida, a darle orden a todo este caos que había en mi cabeza y yo no sabía materializarlo. Pero algunos se habían reído de mí, pastora, la verdad. Algunos decían, tú escribir un libro, o me estaban cobrando un montón de dinero, o no creían verdaderamente lo que Dios había puesto. Y en mí nació este deseo de escribir cadenas sexuales, hablar de lo que Dios ha restaurado en mi vida, hablar de todo lo que trata este libro. Y encontré una mujer visionaria que me le ponía palabras a mis pensamientos. O sea, usted, yo digo, me quito el sombrero, porque para entender lo que yo tenía en mi cabeza y materializarlo, tuvo que tenerme mucha paciencia, pastor. Bueno, cuando comencé la live, querida, había comentado un poquito que fue uno de los trabajos editoriales más desafiantes que yo he enfrentado, pero mire que me encantan los desafíos. No sé si se acuerda cuando ya estábamos, una anécdota aquí entre las preguntas que quería decirle, pero un poco improvisada, cuando ya estábamos, qué sé, por materializar, por publicar, llegó un momento en que decía, a ver, ¿qué estamos haciendo? No se entiende esto, no se entiende lo otro. Y yo de verdad decía en mi corazón, Señor, borremos todo y volvamos a hacer porque a Dios hay que darle excelencia, ¿no? Pero llegó un momento que le oramos, me acuerdo que yo le dije, voy a danzar un rato, voy a hacer algo, vamos a orar. Y en ese momento fue como que Dios mismo tocó, dio la sabiduría, fue algo divino, porque de verdad sí que hay muchas cosas buenas, pero escribir un libro no es solamente decir cosas, sino tener un nudo, ¿no? Un enlace para que la gente pueda seguir la lectura y se pueda entender, ¿no? Entonces fue muy bonito, no sé si te acuerdas ese momento en que después dije, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Fue hermoso de verdad experimentar eso y eso no se experimenta si uno no vive las cosas, si uno se queja, no va a vivir después las cosas bonitas que después supera, ¿no? Supera. Gracias por contarlo. Quiero saludar un ratito aquí porque tenemos algunos comentarios, ya están las personas aquí saludándonos. Bueno, ya pusimos al apóstol Osvaldo Merán, dice Dios les bendiga más. Amén. Tenemos también a Yoseli Germán, Dios les bendiga más. Y también tenemos a Gladys Cipirán. Dios bendiga pastoras. Qué bonito. Muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en esta live. Es hermoso. Vamos a seguir conversando con nuestra autora porque queremos saber muchísimas cosas de ella, ¿ok? Entonces, ya vimos su faceta como comunicadora, es una mujer profesional, es una mujer que también canta, ha sido la doble de Ana Gabriel, ha ganado muchos premios, ya nos dijo, qué hermoso, y eso también le ha ayudado a saber que
su voz puede glorificar a Dios. Estamos hablando ahora de su faceta como autora. Es importante saber que hay momentos en que Dios nos llama a hacer cosas. Ella nos ha contado un poquito de que nadie creía pues que ella iba a poder hacer esto, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda también experta de Autores 360 Academy, pues ha podido lograrlo. Pero vamos a seguir preguntándote, Ana, ¿qué prácticas, hábitos o momentos te ayudaron a diferenciar la voz de Dios de tus propias emociones o del dolor? Poderosa pregunta, pastora, y muy determinante. Mira, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, debemos entender algo. Santiago 1 dice en el versículo 17, habla de lo siguiente: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Este versículo me habló a mi vida entender que yo tenía que tener prácticas, hábitos, momentos de oración y donde entender que todo don perfecto proviene de Dios, que nada bueno viene de mí. Y cuando yo entendí esto, la de Askelma cambió a Ana Veras de Canela. Cambió porque si vemos en la palabra, el Señor le cambió el nombre a cada hombre que tuvo un encuentro con él. ¿Y qué me llevó a mí a tener allí, a diferenciar la voz de Dios con la voz de mis emociones? Que yo tenía que poner en un balance lo que yo tenía que decidir, porque cuando yo iba y cantaba en el mundo, llegaba en mi casa en la madrugada con el bolsillo lleno de dinero, pero con el corazón vacío. Y las emociones ahí a flor de piel, con ganas de desvivirme, para no decir la palabra, con ganas de quitarme del mundo, y las cosas del mundo llenan, le dan satisfacción a tu carne, y la carne nunca se llena. Pero ¿cómo sabes que la voz de Dios te está hablando? Cuando haces algo para Él y te satisface, cuando haces algo para Él y no te cansas, amas eso. Entonces ahí es la diferencia de saber tu voz de emoción y tu voz de Dios. Porque la voz de Dios es aquella que te guía a caminar por el camino de Él y te gratifica dentro. Todo lo que satisface la carne claramente no está de Él, pero fue un punto clave para conocer a Dios y diferenciar mi emoción de la voz de Dios, intimidad con el Señor. Wow, y yo creo que esa voz, Sierva, esa voz es la que te llevó a querer escribir este libro, ¿no? Totalmente. ¿Cuál fue esa experiencia, esa situación que te hizo entender que este mensaje necesitaba llegar a muchas personas? Mire, pastora Lidia, cuando yo identifiqué, gracias a Dios, que usted me hizo ponerle orden a las ideas, pero algo muy claro que yo entendí de este libro es que los temas que él tiene, como usted decía al principio, pero yo se lo voy a dar más detallado desde mi punto de vista cuando vi que yo tenía una identidad fragmentada, que yo tenía heridas de la infancia, que yo estaba actuando bajo la herida del rechazo, que yo había crecido entre dos mundos que me confundieron y que yo había buscado amor donde no lo había y que yo estaba atándome a cadenas emocionales invisibles que yo no podía identificarlas, pero que sí habían sido entretejidas en el mundo espiritual y en mi familia. Cuando ya yo vengo a Dios y tengo un poquito de madurez, comienzo a identificar todo esto y decía, la gente tiene que saber de esto. La gente tiene que escuchar. Tener un libro, mis queridos hermanos, no es algo para lucrarte, es algo para dejar un legado, dice Pastora Lidia. Y ella me hizo entenderlo, porque dejar un legado a las generaciones, a veces tú quieres dejar un legado, pero no encuentras a alguien como Editores 360 que me llevaron a entender que a través de esta experiencia y situación que yo había vivido, tenía que plasmarlo físicamente para llegar a muchas personas. Un libro llega donde quizás tú y yo no podremos llegar. Un libro llega quizás al corazón de alguien que no ha podido llegar la prédica de sus pastores, la alimentación de sus líderes.
Un libro es una guía para las personas. Y cuando yo me vi con todo esto en mi vida, yo dije, yo quiero escribir un libro. Y eso fue lo que me inspiró, pastora. Wow, es impresionante porque, de verdad, este libro habla de las heridas de la infancia, de cómo vivió usted en dos mundos y cómo todo eso fue fragmentando esa identidad, ¿verdad? Que luego empezaron abusos, ¿verdad? Empezaron Así esa es. búsqueda de amor, esas heridas de rechazo, de abandono y todo, y la parte también artística, como usted decía, de que tenía mucho dinero en los bolsillos, pero poca satisfacción o poca alegría en el corazón y ver cómo el libro avanza, ¿verdad?, hacia el camino de la sanidad. Ya en el capítulo 9 habla también de una experiencia dolorosa de cuando las heridas alcanzan generaciones. Esa es la parte que más, el capítulo que más me impactó fue lo que conversó usted de su hermana, ¿verdad? Que lo tengo muy, muy presente. Entonces, son cosas, son cosas que realmente hay personas que han pasado momentos difíciles, pero que no saben con quién identificarse. Y cuando hay un libro así, pues uno dice, ah, a mí también me ha pasado esto, yo no sabía, y uno piensa que está solo, pero no, también alguien lo pasó y lo más importante, lo superó. Eso es muy, Así es. muy importante. Bueno, ya hemos hablado un poquito del libro, pero ¿cómo fue tu experiencia con Autores 360? ¿Cómo fue esa experiencia para convertir ese llamado en un libro? Has hablado un poquito de nosotros, pero me gustaría que en este momento, no sé, cuentes una anécdota o algo que te haya gustado acerca de esto, del servicio Mire, que pastora Lidia, yo le hablé a usted, había sido más o menos algún año y medio o casi dos. Por eso me gusta dar esta anécdota, porque hay mucha gente que siempre va a estar etiquetándote y poniendo el dedo, ¿verdad? No, claro, ya la pastora comenzó a escribir porque hay ChatGPT. Hello, no fue así. Yo tengo pruebas. 2 años yo le había hablado a esta mujer de Dios, a pastora Lidia, y luego me encuentro con pastora Berenice y ella me habla de que va a escribir su libro. Y me habló, me recomendó su trabajo y me habló muy bien de usted. Y yo dije, bueno, mira, quizás esta mujer puede ponerle voz, letras a mi voz. Y entonces ahí, cuando la encontré a usted, yo había enviado ese mensaje hacía 2 años, pero luego vi que era la misma persona. Y yo, cuando la pastora Berenice me habló, yo le dije, Señor, dame señales si es con ella que tengo que escribirlo, porque tenía otros autores que estaban proponiéndome hacerlo, tenía 3 más. Y le dije, Señor, dame una señal. Y ahí pastora Berenice me confirmó y yo dije, pero es la misma que yo había buscado en internet. Cosas que Dios permite, pasos que no se pueden obviar para saber que Dios te está guiando. Esa es la persona para ti. Y la experiencia para mí fue muy gratificante. ¿Por qué? Porque no es porque estoy frente suyo, pero creo que yo he aprendido a honrar los mantos y si yo no sé hacer un tinte, no me pongo a hacerlo, porque yo lo que sé es cocinar o hablar por micrófono. ¿Qué quiero decir con esto? Yo al César lo que es del César, identifiqué su profesionalismo, identifiqué que usted iba a ser la indicada por lo que me demostró y dije, no me voy a poner a coger lucha porque si ella es la que sabe escribir, pues hombre, que me enseñe. Y fue gratificante. muchísimas gracias por su confianza. La verdad, la apóstol Berenice ha sido una persona clave en mi vida de muchas maneras, pero sobre todo en la parte espiritual, que ella tuvo una profecía conmigo y a partir de ella mismo fue que iniciamos este movimiento, este ministerio de Autores 360 Academy, porque ella misma me dio una palabra. Entonces, pienso que Wow. estamos quizás todos conectados en eso y es el propósito de Dios que,
que así ha sido. Bueno, pues vamos a seguir con el libro. Yo quisiera saber a quién consideras qué público está dirigido este libro. Bueno, este libro está dirigido no solo a mujeres, ¿eh? Está dirigido a hombres y mujeres y personas que hayan pasado por esta tremenda cadena espiritual, cadena sexual, personas que hayan estado atados y hayan ignorado por mucho tiempo quiénes son para el Señor. ¿Quién es Dios le está diciendo que eres? ¿Quién Dios te está diciendo que eres? ¿Quién eres tú? Es que no soy Ana o soy Lidia. No, es que soy hija de Dios. Es que tengo un propósito. Es que tengo que identificar lo que mi familia ha estado arrastrando y por qué tengo que leer este libro. Porque tengo que conocer verdaderamente que a través de la mano redentora del Señor, lo que era oprobio hoy es gozo. Y lo que era una cadena espiritual o sexual o una atadura de cualquier índole, en las manos de Jesús es una obra redentora a través de su palabra. Ese es el motivo. Wow. Esas son Aleluya. personas que han pasado tipos de, porque las heridas sexuales también hacen cadenas, ¿verdad? Así Y es es. más o menos lo que habla el libro, de que hay abusos, hay tipos de abuso, hay tipos de heridas que te encadenan también sexualmente. Wow, es Así es. profundo, profundo, no queremos hablarlo tanto que no nos vayan a quitar el vídeo Spoiler. de Bueno, Facebook. Manuel, que nos quiten el video, ¿verdad? Pero bueno, otra pregunta que me gustaría hacerle es, desde el lanzamiento del libro, ¿qué impacto ha tenido esta obra y qué testimonios ha recibido, si de distintos países o naciones? Nos gustaría que nos cuente algo de eso. Mira, desde el lanzamiento del libro ha surgido algo poderoso en mi vida espiritual. De hecho, estamos moviéndonos bajo una instrucción del Señor. Ya la había dado hace muchos años, pero fue como que el libro ha sido la llave para que esa puerta se abriese. Es tremendo. Es tremendo lo que un libro puede causar en tu vida, pero cuando estás enfocada en lo que Dios te ha dicho que hagas. Desde el lanzamiento estoy viendo un impacto de Dios a las naciones a través de esta obra, un impacto a través de mi vida, un impacto a través de la vida de mi esposo, donde nos estamos moviendo a distintos países y naciones a hacer la obra de Dios. Y para muchos le echa para atrás el nombre, pero para mí es mi llave a la puerta del cumplimiento de la palabra de Dios. O Wow, sea, que a mí me está impactando tremendamente para impactar a otros. es verdad, ¿no? Un libro abre muchas puertas, la verdad. Me pasó lo mismo a mí cuando escribí el primer libro sin esperar, porque uno no es que lo hace para hacerse ver, pero sin esperar entendí después con el tiempo de que Dios quería expandernos a las naciones y que quería que mucha gente necesitaba este contenido, así también en mi libro, y fue llave también en el ministerio. Qué hermoso escuchar eso, porque es lo que Autores 360 persigue, ¿no? Que cada persona encuentre su voz, donde su voz encuentra el propósito, y la voz que se escribe en el libro, pues es el propósito que vivimos. De verdad, contenta por esa respuesta. Bueno, llegamos ya casi a la última pregunta y quisiera saber cuál es el mensaje principal que espera que cada lector se lleve después de leer este libro. ¿Qué es lo que quieren impactar en el lector? ¿Qué es lo que quisiera que de todo lo que ha leído aquí se acuerde ese lector? Mira, Pastora Lidia, lo que más yo quiero que el lector se quede en la memoria es que el poder de Dios no tiene ni color de piel, no tiene ni prejuicio racial, que el poder de Dios está para todo aquel que lo invoca, que lo llama, que lo pide, que el poder de Dios puede sanar lo más profundo e ínfimo de tu corazón, de tu alma.
una alma fragmentada, un alma dañada, un cuerpo dañado varias veces a manos de quien no te imaginas y cómo. Eso Dios lo restaura, que no importa la cadena sexual que te haya arrastrado, ya saben cuáles hablo porque no pueden cerrar, pero todas esas cadenas que la gente va dependiendo de ellas en las manos de Jesús no es nada. Solamente quiero que cada persona que lea se pueda quedar que el poder de Dios es más grande que cualquier cadena y que sin él no podrás ser sanado. Porque aquí te habla una mujer fragmentada, dañada, de un entorno totalmente tergiversado. Sin embargo, Dios le dio un pensamiento nuevo a mi mente, restauró desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, porque lo que ven aquí hoy no es lo que fui antes, no se parece en nada. Entonces, viéndome a un espejo cada día, me levanto y digo, gracias Señor, porque hiciste de mí una nueva mujer y una mujer que ya los que leen entenderán porque digo mujer. Aleluya. Bueno, en el libro hay bastantes cosas que normalmente en estos tiempos las redes sociales nos podrían quitar, ¿no? Entonces Así no se es. puede hablar tan libremente, pero dentro de aquí ustedes van a poder ver cadenas sexuales bastante fuertes de las olas que ahora mismo estamos viendo. Por ejemplo, por aquí, no sé si se lee. A ver, ¿se lee o no se lee? Allí. Sí, un poquito. Y hay Okay. pastores que me han dicho, pastora Lidia, dice, tú eres muy valiente, dijo una pastora, eres muy valiente porque yo no sé si ni siquiera yo podría plasmar la historia que tú has tenido valentía para hacerlo. Y la pastora Loida, que la conoce mucho, y pastora Loida, me dijo, esto es una joya literaria porque es una herramienta para salir de ahí. Y de verdad me voló la tapa de los sesos cuando tú expusiste con tanta valentía y tanta delicadeza lo que habla este libro. Sí, son cosas muy Sí. fuertes, muy fuertes. A ver, yo Y les voy a... contadas muy, muy bonitas, ¿eh? Sí, bueno, no, en Autores 360 no nos centramos nunca, no me gusta eso, el morbo de qué pasó, ¿no? Pero sí dar la solución, o sea, hablar serio del problema. Este problema hay, pero vamos a dar la solución porque es lo que el autor quiere, ¿no? Este libro necesitó muchísima investigación también, Sí, porque no sí. fue un libro solo de, qué sé yo, de devocionales o de un estudio bíblico, ay, qué bonito, ¿no? Hubo una investigación fuerte. Yo me acuerdo que le dije a la pastora, vaya, averíguase, lea ese libro, vaya a ver estudios, cosas que tengan que ver, que avalen lo que usted está diciendo, ¿verdad? Porque Sí. aquí cuando hay una parte donde habla de todos los tipos de herida, también habla con refuerzos de psicólogos, con estudios psicológicos, ¿verdad? Con autores que han sido investigadores, psiquiatras, educadores. Eso es muy bonito porque no solamente es un libro por contar una historia, sino un libro que ha requerido su investigación Ujú. previa, ¿ok? Así es. Tenemos pruebas de investigación también. Bueno, aquí vamos a saludar también, espérense un momento antes de seguir la última pregunta. Vicente Zambrano, mi esposo, Dios les bendiga. Mire cómo le saluda, pastora. Dios le bendiga, pastor. A la pastora Ana García, también es una autora ya de 3 libros, alabado sea Dios, ella está en Estados Unidos. Y tenemos también a Andrea Aldana, wow, ¿dónde se puede comprar ese libro? Dice. Qué Aleluya. hermosa Andrea desde Colombia, todos los libros están disponibles en Amazon. Usted puede buscar como Cadenas Sexuales o con el nombre de la autora y le va a salir ahí el catálogo. Si la autora tiene más libros, pues le va a salir todos los libros. Si todavía tiene uno, pues le va a salir el que tiene. Pero muchísimas gracias por preguntar. Es importante, creo que esta lectura
Ya les digo, no solamente es un testimonio, es también una investigación de muchas de las cosas que se viven hoy en día y que los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas ya han investigado, tiene un poco de técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, Pastora Ana, no queremos ya hacer demasiado tiempo, ¿verdad? Pero quisiéramos finalizar con un consejo que usted le daría a las mujeres que hoy quieren sanar esas heridas del pasado, que quieren recuperar la identidad y que quieren caminar en la libertad que usted también ya está caminando. Mire, pastora, David dijo, mientras callé, mis huesos envejecieron. Cuando una mujer o un hombre calla su pecado, lo que hace es que eso te envejece el espíritu, te endurece y no le permites a Dios hacer la obra restauradora que Él quiere hacer en ti y en mí. Cuando un hombre calla, cuando un hombre hombre a nivel general, ¿verdad? Se pone un grillete en la boca o la tapa, el enemigo se engrosa y dice, bueno, este está callando su pecado, este está tapándolo y cuando tapas algo es porque no quieres dejarlo ir, ¿cierto? Cuando tienes algo tapado, no quieres ser libre de esa área. Y yo te exhorto a ti, hombre, mujer, que estás viendo esta entrevista, si tú quieres ser sanado, abre tu corazón a Cristo, porque cuando una persona está fragmentada y está llena de pecado, la identidad el enemigo le roba para matarle su identidad y sobre todo hurtarle su propósito. El enemigo es muy inteligente. Él sabe que cuando fragmenta una identidad de alguien, cuando lo hace que calle su pecado, vive recurrentemente en esto. Y ya cuando una persona es recurrente, es difícil salir porque ha estado pecando, 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 ha callado y no ha buscado ayuda. Entonces, es imprescindible entender esto que David dijo, que hay que abrir, no te vas a abrir con cualquiera, busca un consejero, busca un mentor, busca a alguien, un psicólogo, busca a alguien que te escuche y que pueda a través de la palabra de Dios darte las herramientas para obtener la libertad que solo Cristo sabe hacer a través de qué? De su palabra, porque todos los libros son buenos, pero si no tiene una fuente de la palabra, déjame decirte que va a ser solo una obra literaria. Pero si no tiene el cuerpo de Cristo ahí, no creo que serás libre. Wow, tremendo consejo. Bueno, mi pastora Ana, hemos visto en resumen pequeñito desde que inició, pues una mujer con un talento grande para la música, que fue doble de Ana Gabriel, que ganó muchos concursos, que ha participado, que ha crecido en un mundo, un entorno de como comunicadora. Usted, yo sé que es especialista en locución. Se incursionó también en ser autora por un llamado. Nos conoció a Autores 360 Academy a través del apóstol Berenice y también a través de las redes sociales, que fue doble conexión, ¿verdad? Confió en nosotros, estuvimos trabajando en el libro. Yo, por mi lado, también testifiqué que fue un libro de bastante desafío, que ya no queríamos coger los pelos y decir ya, comencemos de nuevo, pero Dios en su infinito amor, en su infinita bondad, nos dio la sabiduría para poder editarlo lo mejor posible y sacarlo a la luz. Sé que nos ha comentado también que desde que salió esto ha sido un gran impacto en su ministerio y que realmente quiere llegar a las personas que han estado experimentando esas heridas. Y lo más importante, lo que dijo al último, es que hay que identificar, de hecho el subtítulo de su libro dice cómo identificar, ¿no? Cómo identificar de ellas. ¿Por qué? Porque hay que conversar también con las personas correctas acerca de nuestros problemas, de lo que estamos viviendo, ¿no? Dijimos y hicimos ver un poquito también que el libro tiene algunas partes sensibles en cuanto a lo sexual, hablando, para los que pudieron ver en pantalla. Y por último, que el libro se puede encontrar
en Amazon. Amazon es un libro bastante lindo de leer. Tiene 132 páginas. 132 páginas. No es un libro bastante práctico, pero asimismo tiene historias muy fuertes, y se nos queda fuera, bueno, la historia del capítulo 10, que lo recomiendo especialmente. Capítulo 10, déjame ver si es allí, lo confirmo. A ver. Sí, el capítulo 10 es cuando la herida alcanza una generación, que es una historia bastante fuerte de la hermana de mi pastora Ana, y de cómo a veces las tragedias suceden porque no piden ayuda la gente, y eso se va hasta la muerte. Entonces, vamos a estar atentos también de nuestros familiares. Estoy muy contenta de haberla tenido hoy. Y bueno, ahí vamos a seguir mostrando los últimos comentarios. Dice, no hay nada imposible para Dios, que Dios no pueda restaurar, dice la pastora Ana García. Dios las bendiga. Eso es así. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando. Gracias, amada Ana. Esperemos, bueno, tenerla muy pronto también acá en Italia. Estábamos programando ahí un proyecto de locución, porque como ella es comunicadora profesional, pues a los que estén interesados, vamos a tener un retiro de autores que se llama Autores 360 Experience, aquí en Italia, del 24 al 26 de septiembre. Aprovechamos para invitarlos para que puedan registrarse con solamente 100 euros. Se puede registrar y luego pagar a cuotas hasta que llegue el día del retiro. Vamos a estar algunas de las mujeres de las que ya han escrito, y lo más impresionante es que la mayoría son las que ya han escrito, porque saben el valor que es un retiro, y van a venir a seguir aprendiendo. Vamos a tener diferentes talleres en el retiro. Vamos a tener mucho tiempo también para escribir, y queremos añadir también ese taller de locución para que luego, cuando nos inviten a entrevistas, nosotras podamos hablar bien, gesticular bien, responder bien, así como lo ha hecho también Ana, que lo ha hecho perfecto. Un aplauso para ella. Y se ve su profesionalidad, así que vamos a aprender también las unas de las otras, porque todas nos complementamos en esta carrera profesional. Así que muchas gracias. Muchas gracias, pastora Ana. Cadenas Sexuales. Un saludo a todos los que nos acompañaron, y nos vemos a la próxima entrevista el próximo sábado aquí por el mismo canal. Dios te bendiga. Bendiciones.